agrada, amigos, poder encontrarnos. Estoy muy contento, y cómo no estarlo. Todos los que hemos recibido la bendición de ser papás, pues estamos todavía festejando. Bueno, a los que le festejaron. ¿Sí les festejaron? Sí. Ah, bueno. Y muy contentos porque precisamente el mensaje que comparto el día de hoy es un mensaje que tiene que ver precisamente con este día que ayer, por lo menos en México, se festejó. Ayer en México se festejó el Día del Padre y quiero pues a todos los que nos están en este momento viendo a través de las diferentes plataformas, enviarles un saludo y la bendición de Dios, la guía de Dios donde quiera que se encuentre. Hay un título para este mensaje y el título se llama El Instructor. El Instructor. Y bueno, en unos minutos usted se dará cuenta por qué le he puesto este título al mensaje. Antes, ¿sabe? Cuando usted y yo vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 11 habla acerca de la fe. Pero podemos ver ahí el salón de la fama de los hombres de la fe. Y en este salón de la fama, ¿sabe? Me llama la atención que el que encabeza la lista, pues es nada más y nada menos que un hombre llamado Abel. Él encabeza la lista de estos hombres de la fe. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 11, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Mire lo que dice la Biblia. Por la fe. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Entonces aquí podemos ver a Abel, que él encabeza esta lista en el Salón de la Fama de los hombres de la fe. Y entonces me pregunté, bueno, ¿cómo es posible que Abel llega a encabezar esta lista? Ahora, dice que por esa fe que él tuvo, dice que él alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, su fe lo justificó. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo es que él logra esta justificación? ¿Cómo es que él logra poder estar encabezando esa lista de estos hombres de fe? Quiero compartir un pasaje que se predica mucho y sobre todo se predica en el tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Y no quiere decir que la manera en que lo han predicado se ha predicado mal. Yo muchas veces lo prediqué de diferente manera, pero lo voy a predicar lo que realmente Dios nos quiere decir en ese pasaje. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 4, versículo 3, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y ahí nos vamos a encontrar con este pasaje. Seguramente usted ya lo conoce y seguramente ahorita al recordar este versículo usted sabrá todo lo que se ha predicado con respecto a esta porción de la Biblia. Sin embargo, lo que yo le voy a predicar es una revelación donde podemos entonces darnos cuenta por qué es que alcanza esa justificación y alcanza a estar en este salón de la fama de hombres de fe a Abel. Dice aquí la Biblia: y aconteció andando el tiempo
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Siguiente. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Volvamos al versículo 3, por favor. ¿Sabe? Generalmente cuando hemos escuchado que se habla de este pasaje, normalmente se predica que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel llevó lo mejor. Y no es que esté mal eso, pero no es en sí lo que la Biblia nos quiere enseñar. No es en sí lo que la Biblia nos quiere enseñar. No es solo que Abel haya traído lo mejor, hay algo más profundo en todo esto. Ahora, para poder entender, necesitamos irnos versículos atrás. Versículos atrás. Acompáñenme ahí mismo en el libro de Génesis, pero vamos al capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Mire, usted sabe que había una instrucción para Adán y Eva. ¿Cuál era la instrucción? Que de todo árbol podían comer, menos uno. ¿Lo recuerda usted? El de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora Satanás, a través de una serpiente, está tentando a la mujer, a Eva. Siguiente versículo. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Claro que sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él ni le tocaréis, porque entonces, ¿qué? Vas a morir. Es decir, Adán y Eva sabían que en el momento en el que ellos comieran de ese fruto, ellos sabían la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? De que morirían. Eso Dios se los dijo. Ellos sabían que eso pasaría. Ahora, usted y yo sabemos lo que pasó. Que finalmente, ¿qué? Comieron del fruto. Entonces, ¿qué tenía que pasar con ellos? Ellos tenían que morir. ¿Por qué? Porque Dios se los había dicho. Versículo 17, por favor. Ya una vez que Dios está reprendiendo por la desobediencia, llegamos a este versículo y mire lo que le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire la maldición que hay. Maldita será, ¿qué? Maldita será, ¿qué? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, esa desobediencia fue la que, pues, al final trajo una consecuencia. Y Dios los está reprendiendo. Aunque no debemos olvidar que ellos, por haber desobedecido, tenían que, ¿qué? Tenían que morir, ¿verdad? Versículo 21, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A causa de la desobediencia, alguien tenía que morir. Pero entonces,
Dios en su misericordia, cuando ellos abrieron los ojos, después de que comieron del fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando ellos se vieron desnudos, ellos trataron de taparse, ¿verdad? Hicieron unas delantales con higueras, pero eso no era suficiente. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Los vistió con túnicas de pieles. Pero mire, dice ahí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Es decir, ¿quién fue el que hizo las túnicas de pieles? No la hizo Adán y Eva, Dios mismo la hizo. Ahora, si la hizo con pieles de animales, ¿qué fue lo que tuvo que haber pasado para obtener esa piel? Tuvo que morir por lo menos un animal. ¿Quiénes tenían que haber muerto? Adán y Eva. Pero en su lugar, ¿quién murió? Un animal. Y con la piel de ese animal es que los viste. Es decir, de alguna manera, Dios los está, en ese momento, está cubriendo el pecado. En ese momento alguien tenía que morir. ¿Quién fue el que murió? Un animal. Y de esa manera es que, bueno, Adán y Eva siguen todavía, ¿verdad?, con su propósito aquí en la tierra. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pastor, pero esto, ¿qué tiene tanto que ver con el Día del Padre? Bueno, no se desespere. Vemos que después de aquí Adán y Eva tuvieron hijos. Y por supuesto que Adán tuvo que haberle dicho a sus hijos cómo un día Dios los perdonó de morir. Ahora, desde el mismo Génesis, cuando Dios los está reprendiendo, cuando reprende a la serpiente, que obviamente no es en sí a la serpiente, sino a Satanás, ahí ya Dios había profetizado la venida del Mesías. Ese acontecimiento que vivió Adán y que vivió Eva, por supuesto que ellos lo contaron a sus hijos y lo contaron a sus generaciones. Así es como los hijos empiezan a conocer de Dios, empiezan a conocer de la misericordia de Dios y empiezan a conocer cómo Dios los había perdonado. Es así. Entonces, fue a través de un animal, fue a través de la muerte de un animal, como finalmente es lo que Dios usa como instrumento para perdonar la vida en ese momento de Adán y de Eva. Eso era algo que tenían muy presente sus hijos. ¿Por qué? Porque Adán se los había enseñado. Entonces, cuando vemos que ellos llegan con una ofrenda delante de Dios, ¿qué es lo que está llevando Abel? Lo que Dios había utilizado para cubrir el pecado de sus papás. Es decir, Abel sabía que lo que estaba llevando era no solamente como un regalo. Lo que realmente Abel estaba llevando era una verdadera ofrenda a Dios. Lo que Abel estaba llevando era sombra de lo que más adelante pasaría con Cristo. ¿Se acuerdan el versículo 17, capítulo 3? Cuando Dios está reprendiendo a Adán, le dice: por causa de haber escuchado a tu mujer, maldita será la tierra. ¿Y qué fue lo que le llevó Caín como ofrenda? Algo que sale del fruto de la tierra. Pero la tierra estaba maldita. ¿Y qué es lo que está llevando Abel?
Abel está llevando un animal, pero aquí lo que le agradó a Dios no es que haya sido en sí un animal, ni que haya sido el más gordo, sino que Dios se agradó porque lo que Abel estaba llevando era lo que él había recibido como instrucción de parte de su padre, y él había entendido que a través de un animal es que Dios le había perdonado la vida. Es decir, el agrado de Dios no fue en sí el animal, sino el significado de ese animal. Entonces, volvamos a Génesis capítulo 11, versículo 4, porque entonces ya tiene sentido lo que estamos leyendo. Hebreos capítulo 11, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 4, por favor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Es decir, esa ofrenda que él llevó fue la que a él le justificó. Esa fue la primera ofrenda expiatoria que está registrada en la Biblia como tal. Y por eso es que Dios se agrada. Por eso es que Dios se agrada. No es porque haya sido solamente un animal gordo, no es porque haya sido un animal, sino por lo que representaba lo que él estaba llevando. Es por eso que Dios se agrada de esa ofrenda. Entonces, lo que podemos ver en este versículo es que Abel experimentó la justificación a través de su ofrenda, y esa ofrenda que fue sombra de Cristo. Ahora, si se dan cuenta, vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 3, otra vez, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Siguiente. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dios mira con agrado esa ofrenda, la que sigue. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Ok, no la miró con agrado, pero tampoco dice que le haya desagradado. Ahora, ¿por qué quien alcanzó justificación fue Abel y no Caín? ¿Porque una agradó más que la otra? No, por lo que representa lo que está llevando Abel. Él fue justo porque tuvo la fe para haber llevado ese animal fue esa ofrenda, porque ahí en Hebreos lo está diciendo, que fue esa ofrenda la que lo justificó. ¿Sabe? Usted y yo no tenemos la capacidad para saber quién es salvo y quién no. Pero al menos por lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, los que por gracia nos encontremos un día con el Señor, ahí veremos a Abel. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice que él fue justificado. ¿Y por qué fue justificado? Por la fe que tuvo él al llevar esa ofrenda. Esa ofrenda fue la que lo justificó. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto, iglesia? Que cuando yo vuelvo a este versículo de Hebreos y digo, caray, pero ¿cómo le hizo Abel para poder tener esa fe? Para haber tenido esa revelación, para haber llevado esa ofrenda y para poder estar ahí encabezando el salón de la fama de los hombres de la fe. Que él un día fue instruido por su padre. Su padre tuvo que haberle enseñado, su padre tuvo que haberle dado testimonio de la misericordia que Dios tuvo con ellos. Y fue esa enseñanza, fue esa instrucción
por medio de la cual Abel tiene el conocimiento. ¿Sabe? Dice el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Proverbios capítulo 22 versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Instruirlo. ¿Qué fue lo que Adán hizo? Instruirlo. Adán le dio testimonio de cómo él, junto con Eva, habían recibido la misericordia de Dios en aquel momento cuando habían fallado. ¿Y qué es lo que nos toca ahora a nosotros como padres? Instruir a nuestros hijos. ¿Saben? Según lo que el relato de la Biblia, allí hubo alguien que alcanzó la justificación, y es Abel. No encontramos ahí a Caín, pero sí encontramos a Abel. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? La importancia de que nosotros como padres estemos instruyendo a nuestros hijos con el mensaje del Evangelio, con la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Y a veces he escuchado a muchos padres que dicen: bueno, cuando mi hijo crezca, él que escoja qué es lo que quiere. Cuando mi hijo crezca, que él escoja qué es lo que quiere. Y cuando nosotros vemos este versículo en la Biblia, podemos darnos cuenta que delante de Dios nuestro deber es instruirlos a ellos desde que son pequeños. Esa es nuestra labor como padres, instruir a nuestros hijos. ¿Sabe? Lo que Adán le enseñó, lo que Adán le compartió, fue lo que de alguna manera le permitió a Abel haber tenido la gracia delante de Dios. Esa instrucción que recibió de parte de su padre fue la que finalmente le permitió tener ese acto de fe. Fue esa instrucción. Y creo que hoy usted y yo necesitamos ser instructores de nuestros hijos. Que nosotros podamos instruirlos en el camino de la fe. Que nosotros podamos instruirlo a través de la palabra de Dios. Que nosotros podamos instruirlos a través de nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio. Eso es lo que nosotros como padres, ese es el compromiso que nosotros tenemos. Así que, iglesia, un día viendo una película, me parece que era la película del Hombre Araña, creo que era la número 1, no recuerdo muy bien la frase, pero cuando supo Peter Parker, ¿verdad?, que él era el hombre araña, dijo algo así como que un gran don conlleva una gran responsabilidad, algo así, ¿no? Entonces, hoy usted y yo tenemos la dicha de poder ser padres, madres, algunos papá y mamá, otras mamá y papá. Pero esa dicha conlleva una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es instruir desde pequeños a nuestros hijos. Y esa instrucción que tú les des el día de hoy es la que les permitirá a ellos poder desarrollar a lo largo de su vida. A lo mejor en algún tiempo te podrás desesperar porque los seres humanos cometemos errores. Pero al final, lo que nos enseña este versículo en Proverbios es que aún y cuando pasen muchos años,
La instrucción que nosotros recibimos, y sobre todo cuando es una instrucción que viene de parte de Dios, eso nunca se apartará de nosotros. Eso nunca se apartará de ellos. Así que no te canses de instruir a tus hijos, no te canses de instruirlos con la verdad. No te canses de contarles lo que Dios ha hecho contigo. Porque posiblemente todo lo que tú les cuentes, todo lo que tú les enseñes, todo lo que tú les compartas el día de hoy, es lo que les permitirá a ellos el día de mañana tener como herramientas para poder dar pasos de fe, como lo hizo Abel. ¿Alguien dice amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Dele fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte. Ahora, a lo mejor hay alguien que posiblemente dice, caray, ¿cómo me hubiera encantado haber escuchado esto hace muchos años? Mis hijos ya no son pequeños y no quieren saber nada de Dios. Pero saben, nunca es tarde para instruir a nuestros hijos. Lo ideal es que, bueno, los instruyamos cuando sean niños. Pero cuando usted y yo podemos darles testimonio de nuestra fe, cuando sus hijos pueden ver la comunión que usted y yo podamos tener con Dios. ¿Sabe? Todos en algún momento pasaremos momentos difíciles, todos en algún momento habrá momentos de dificultad. Pero cuando nuestros hijos pueden ver que en esos momentos de dificultad, en vez de doblarnos, nosotros clamamos y depositamos nuestra confianza en Él, esa será una gran enseñanza que a ellos no se les olvidará jamás. 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 Que la mejor instrucción que usted y yo podamos darle a nuestros hijos, que la mejor instrucción que usted y yo podamos darle a nuestra familia, sea a través de nuestro testimonio. Y si ese testimonio está acompañado de fe, yo le aseguro que el día de mañana sus hijos, sus familiares, las personas que le rodean y que le conocen dirán, wow, un día la fe de mi madre, un día la fe de mi padre, un día la fe de mi tía, un día la fe de mi abuelita fue la que me enseñó a mí honrar y creerle a Dios de la manera en que le creo. Así que, iglesia, sigamos adelante con ese gran regalo que Dios nos dio, con ese gran privilegio de poder ser padres, pero con ese regalo viene una gran responsabilidad: ser instructores. Instruyámonos, y vamos a instruirlos en la fe, vamos a instruirlos con el Evangelio, vamos a instruirlos con la palabra de Dios. Eso es algo que nunca ellos lo van a olvidar. ¿Lo digo yo? No, lo dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Déselo fuerte, 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 porque es para Dios.